Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. Esta es la historia de una mujer atrapada entre las responsabilidades de la vida y los anhelos de libertad y amor, cuyo destino se entrelaza con la brujería porque se sintió cansada, manipulada, y que esa era la única salida. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos, y vivamos juntos con el miedo. En una ciudad donde la rutina diaria se mezclaba con la monotonía, yo era una mujer casada que desempeñaba un papel de nivel medio en una empresa que se dedicaba al transporte. Mi vida transcurría entre informes, arreglo de citas con proveedores y la constante búsqueda de un propósito más allá de las cuatro paredes de mi oficina. Realmente las actividades diarias eran tan aburridas que quería sacarme los ojos. Perdona la expresión, pero en mi tierra la utilizamos para decir que el aburrimiento era interminable. Para que te des una idea de lo emocionante que era mi oficina, lo más interesante del día era la gran decisión de lo que íbamos a pedir para desayunar, o tal vez que viniera el chico de FedEx para traernos un paquete. La verdad que era muy atractivo, y eso me daba motivo de un chismecito con mis compañeras. Un día que transcurría igual que todos los otros días en el trabajo, se volvió muy interesante cuando llegó un nuevo compañero a trabajar. Era un hombre que parecía traer consigo una energía diferente. Su nombre era Leonel. Desde ese momento en que cruzamos miradas en la sala de reuniones, su presencia se convirtió en un imán que desviaba mi atención de todo lo demás. Me asignaron darle el recorrido en las instalaciones y me pidieron que compartiera la oficina con él. La verdad, mi oficina era espaciosa y no había otro sitio donde acomodarlo. Honestamente, a mí no me molestó en absoluto tenerlo de vecino burocrático. El tener a un hombre atractivo cerca era motivador y refrescante. Yo sé que estarás pensando que cómo puedo hablar de esa manera estando casada. La realidad de las cosas es que yo no me quería casar, pero las presiones familiares me hicieron tomar esa decisión. Mis padres me exhortaron a casarme con este sujeto, a pesar que yo no lo amaba. Me dijeron que con él no me faltaría nada. Mi familia es muy numerosa, por lo que mis padres buscaban casarnos con alguien de mejor nivel económico, para tratar de asegurar que fuéramos unas mujeres respetables y que no nos faltara nada en el futuro. Ellos eran conservadores y hasta cierto punto machistas, pero no podía hacer nada al respecto. Eran sus reglas y tenía que seguirlas. Mi esposo era un hombre mucho mayor que yo, un poco tacaño y siempre pensando en sí mismo. Nuestro matrimonio para los ojos de los demás parecía perfecto. Los dos teníamos trabajo, una casa propia y un par de autos que, si bien no era de último modelo, eran bastante respetables. Pero tras bambalinas, como si fuera una obra de teatro, en casa éramos como unos compañeros de cuarto. Compartíamos los gastos y teníamos algunas cosas en común. No me trataba mal, no, para nada. Él era muy bueno conmigo. Teníamos, se podría decir, una relación cordial. Él supo escoger muy bien a su pareja. Yo era una chica joven y decente, su fachada perfecta para que él pudiera tener su vida independiente lejos de la mirada de los demás. Por obvias razones, mi matrimonio se convirtió en una cárcel dorada, donde las comodidades materiales y las apariencias externas se convertían en una jaula que aprisionaba mis sueños y aspiraciones. A pesar de tener varios años de casados, no teníamos hijos, y tampoco pensaba que los íbamos a tener, ya que cada uno dormíamos en habitaciones separadas y no teníamos relaciones íntimas. Así que, como puedes escuchar, mi vida era como un juego en el que no había ganadores, solo perdedores disfrazados de triunfadores.
La llegada de Leonel a mi vida, con su magnetismo y su aura de misterio, me recordaba la libertad que había perdido en el matrimonio. Su presencia despertaba en mí un anhelo de pasión que había permanecido sepultado bajo las apariencias. A medida que compartíamos proyectos y conversaciones, descubrimos afinidades que iban más allá de lo profesional. Una conexión inexplicable comenzó a tejerse entre nosotros, desafiando las barreras de la razón y cuestionando las decisiones que había tomado en mi vida hasta ese momento. Me reprochaba el hecho de haber obedecido a mis padres. El haber aceptado una relación sin amor fue el peor error de mi vida. Entre miradas furtivas y sonrisas cómplices, noté que Leonel sentía interés en mí. A pesar de que él también estaba casado, sus ojos delataban un deseo que iba más allá de lo que las palabras podían expresar. En cada gesto, en cada encuentro, percibía la atracción mutua que crecía entre nosotros. Así que ahora mis días se volvieron emocionantes y sentía que estaba viviendo mi propia telenovela. Una tarde me pidieron unos informes importantes. Estos debían de ser entregados al día siguiente, por lo que me quedaría en la oficina hasta terminarlos. Leonel, al verme atareada, me preguntó si podía ayudar. Yo le dije que le agradecía su apoyo, así que le asigné algunas actividades para el trabajo. Nos quedamos los dos solos en la oficina. Todo quedó en penumbra, iluminado únicamente con la luz de nuestra oficina. Él, al darse cuenta de que eran las 10 de la noche, pidió algo de cenar. Cuando llegaron los alimentos, hicimos una pausa y nos sentamos en un pequeño comedor de empleados que había en el inmueble. Platicamos tan a gusto que olvidamos por completo el tiempo. Justamente cuando reaccionamos vimos que eran cerca de las 12:30 de la noche, por lo que nos levantamos rápidamente para asear todo y entre las carreras chocamos frente a frente. Y ahí en ese momento nos vimos a los ojos. Como imanes nos acercamos y nos besamos de manera apasionada. Ese día marcó un antes y un después en mi vida. Me sentí feliz, amada y desgraciadamente culpable. Yo sabía que él estaba casado y aún así no nos importó. Como a los 3 meses de la relación indecorosa hablamos Leonel y yo, acordamos decirles a nuestras respectivas parejas que las relaciones ya no funcionaban y que estábamos enamorados de otras personas. Así que una noche hablé con mi esposo para decirle que quería el divorcio, que ya no estaba dispuesta a seguir viviendo en una mentira, solo para que él aparentara algo que no era, y que había encontrado el amor en otro hombre. Como podrás imaginar, se molestó muchísimo y me amenazó de 1000 maneras. Sin embargo, tuve la valentía y decidí irme de esa casa. Al día siguiente hablé con un abogado y logré obtener un divorcio de común acuerdo, separándonos de una vez por todas. Leonel me dijo que todavía no iba a hablar con su esposa, que se había enfermado, pero que en cuanto mejorara le diría que la iba a dejar. Fueron pasando las semanas y Leonel comenzó a frecuentar mi casa aún más. Yo le preguntaba si seguiría con su esposa. Él solo me decía que pronto hablaría con ella, que no tenía corazón para lastimarla, que habían sido novios desde la preparatoria y 1000 pretextos más. Sus palabras prometedoras de hablar con ella quedaban suspendidas en el aire, mientras la complicidad entre nosotros continuaba floreciendo en las sombras. Por fin, un día después de 8 meses de relación, le cuestioné qué iba a hacer con su matrimonio, que yo ya no quería seguir siendo la otra mujer, que se sincerara para que yo supiera la verdad y así tomar una decisión. Él me dijo, no. Él me prometió que iba a terminar con su esposa, que ya no la soportaba, que estaba harto y que era mejor finalizar de una vez por todas esa relación, que quería venir a vivir conmigo porque la que amaba realmente era a mí. Yo lo abracé de felicidad y le dije que también lo amaba. Pasaban los días y seguíamos en la misma situación.
hasta que harta una noche decidí seguirlo a su casa. Vi que se estacionó enfrente de una casa. Al acercarse a la puerta de aquel sitio, una mujer embarazada la abrió. Tenía de la mano a un niño como de 2 años de edad. Era evidente que todo lo que me había dicho, que iba a dejar a su esposa, que no la soportaba, y miles de frases ardidas, eran solo mentiras para seguir jugando con mis sentimientos. Así que decidí enfrentarlo al día siguiente. Cuando llegó a la oficina, yo ya estaba sentada en mi escritorio. Él me vio y cerró la puerta, me dijo que me extrañaba y que había pensado en mí toda la noche. Ahí le dije todo, que lo seguí, que había visto que tenía un hijo y que tenía otro en camino, que qué bien odiaba a su esposa que la embarazó. Él me pidió disculpas, me dijo que la iba a dejar y que le tuviera paciencia. Le contesté que no le tendría más paciencia y que mejor tomara la decisión de una vez. Él dijo que me escogía y que hablaría con su esposa a la brevedad. Como te puedes imaginar, ese día nunca llegó. Solo me manipulaba para seguir teniendo esa doble vida a costa mía. Él tenía su casa y familia, y yo solamente tenía migajas. Quería separarme de él, quería dejar a un lado esa relación indebida, pero simplemente él no me dejaba. Sabía muy bien cómo manipularme y eso me molestaba mucho. Poco a poco comencé a tenerle rencor y odio, al grado de que yo puse un hasta aquí. Él quería seguir disfrutando del derecho de nuestra relación. Sin embargo, decidí hacer algo al respecto. Fui a ver a una mujer que hacía trabajos con la Santa Muerte. A ella la conocí años atrás porque me ayudó con una situación delicada en la familia. Le dije que quería que mi novio Leonel dejara a su esposa para que viniera a mi lado. Si tanto decía que quería estar conmigo, que ahora estuviera bien cerca de mí. Le pedí que hiciera varios trabajos, desde un alejamiento para su esposa, que ella lo odiara y despreciara, que Leonel sintiera desesperación por estar a mi lado, que se enfermara de vez en cuando solo para que me necesitara de compañera, de enfermera, y que él hiciera lo que yo le pidiera. La señora accedió a hacer esos trabajos, pero me recordó que fuera consciente que si uno deseaba el mal a otra persona, tarde o temprano se regresaba multiplicado. Yo le dije que sí, que lo hiciera, que estaba harta de que siempre me mintiera, que dijera que me amaba y que iba a dejar a su esposa. Y luego yo estaba sola en casa. La mujer esa misma madrugada dio inicio a los rituales, y créame que funcionaron, porque a las pocas semanas Leonel vino a casa para vivir conmigo. Todo era maravilloso al inicio, era como una hermosa luna de miel. Pero con el paso de los días admito que mi trato hacia él era déspota. Lo callaba, lo ridiculizaba, y 1000 situaciones más que no me enorgullecen. Pero creo que todo el tiempo en que él me mintió hizo que creciera en mí un odio que no alcanzaba a comprender. Como a los 6 meses de haber empezado a vivir juntos, Leonel comenzó a mostrar síntomas inexplicables. Su salud se deterioraba ante mis ojos, y aunque al principio atribuí esos síntomas a la tensión y a los cambios en nuestras vidas, pronto me di cuenta de que algo más oscuro estaba en juego. Desesperada por aquella rara situación, decidí llevarlo con la señora que había realizado los trabajos de brujería para separar a Leonel de su esposa. Con un nudo en la garganta lo llevé hasta ella, buscando una explicación para el tormento que lo consumía. Tenía miedo que fuera el trabajo que yo había pedido, porque no quería realmente que él falleciera y tener su muerte en mi conciencia. Al llegar, Leonel se recostó en la cama y ella le dio un té. Dijo que eso lo haría relajarse y hasta dormiría, que era importante para lo que ella necesitaba hacer. La bruja reveló la verdad, que yacía oculta tras los males de mi pareja. Su suegra, enfurecida por la decisión de haber abandonado a su hija, decidió mandarle una maldición o trabajo de magia negra
diseñada para castigarlo por su traición, además de los trabajos que yo había solicitado para que él estuviera a mi lado. La culpabilidad se apoderó de mí en ese momento, al comprender que mi deseo de venganza había desencadenado una serie de eventos que amenazaban con destruir a muchas personas. Entre lágrimas de arrepentimiento le rogué a la bruja que me ayudara a deshacer el daño que yo había causado, que le quitara los trabajos que habíamos impuesto a Leonel y que también el trabajo que su ex-suegra le había enviado. Ella dijo que lo haría, solo que no se vería de manera inmediata sino paulatinamente, que serían semanas de trabajo tanto de manera física como de manera espiritual, pero que me preparara para lo inevitable. Tarde o temprano, esta relación se disolvería y él, lo más seguro, era que regresaría con su ex esposa e hijos. Yo le dije que sí, que le quitara el daño completamente. Desde aquel día juré nunca más recurrir a la brujería como arma de venganza o manipulación. Aprendí a costa de dolorosas lecciones que el camino de la magia está lleno de peligros y consecuencias imprevistas. Nos separamos Leonel y yo como a los 3 meses después de que la bruja levantara aquellos trabajos. Y como dijo, él regresó con su esposa e hijos. Yo renuncié al trabajo y decidí mudarme a otra ciudad. Quería conocer más mundo. Me harté de hacer siempre lo mismo, por lo que conseguí trabajo en la cocina de un restaurante. Poco a poco fui aprendiendo a guisar platos exquisitos y eso me abrió el panorama. Descubrí que mi pasión era cocinar. Han pasado 18 años desde aquella relación y todavía me acuerdo de las situaciones tan difíciles que viví. Hoy estoy casada con un buen hombre que me ama y me apoya en todo. Tenemos una hija y vivimos en un pueblo mágico de México. Tengo un pequeño restaurante y mis días son emocionantes. El hacer las cosas que amas realmente puede cambiarte la vida. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. También a regalarme tu pulgar arriba y dejar un comentario. Eso me ayuda con la plataforma para que mis historias lleguen a personas que todavía no me conocen. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?